Y nos hace preguntarnos, ok, ¿cómo será la iglesia en el futuro? ¿Cómo será la iglesia cristiana? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice algo muy interesante. Dice que Dios va a permitir, ¿verdad?, que crezca la cosecha con la cizaña. O sea, ¿qué va a ocurrir? La iglesia de Dios va a crecer, pero al mismo tiempo va a crecer las iglesias. La Biblia lo llama la apostasía de la iglesia. Van a crecer los falsos maestros, van a crecer la falsa doctrina, van a crecer la secta, va a crecer también. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice, yo voy a permitir que ambas cosas crezcan, pero al final el Señor va a recoger su cosecha y la cizaña será puesta a un lado y podremos reconocer eso. Pero quiero que sepas que la iglesia es idea de Dios. La iglesia no fue una idea que se le ocurrió a ningún hombre. No es como dicen algunas historias de las religiones, que se paró un hombre una vez y dijo, bueno, juntemos a la gente. No. La iglesia fue idea de Dios. Y fue una idea perfecta. Es una idea única, perfecta. Y en la mente de Dios, en el plan de Dios, la iglesia es gloriosa. La iglesia es perfecta. La iglesia es la luz del mundo. Lo hemos predicado aquí. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia tiene el entendimiento para darle luz a las naciones, para darle luz a los pueblos. Esa es la iglesia. Y como el enemigo sabe que la iglesia tiene esta capacidad, tiene esta potencia, se ha metido a desvirtuar el diseño de Dios. Pero la iglesia no es idea de ningún hombre. Dios ha utilizado hombres a través de la historia, pero la iglesia fue idea de Dios. Y quiero que leamos Mateo 16, versículo 13 al 18, que dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está haciendo referencia al único texto en todo el Antiguo Testamento que lo menciona, que es Daniel 7:14. Es el único versículo que menciona a Cristo como el Hijo del Hombre. No hay otra referencia en el Antiguo Testamento. Pero para el pueblo judío era algo que tenían muy fresco. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos sabían que iba a venir alguien al que se le había dado este título a través del profeta Daniel, que era el Hijo del Hombre, y había toda una profecía. Ellos la conocían muy bien. Y cuando Jesús le hace esta pregunta, ellos empiezan, bueno, uno dice que Jeremías, que Daniel, que los profetas, que Juan el Bautista, empiezan a responder. Y Jesús pareciera la misma pregunta, pero se las cambia. Ya no les dice: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta es: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro como que la agarró en el aire. Pedro dice: ya va, el Hijo del Hombre, tú. Y se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era a ti a quien estábamos esperando. O sea, él sabe. Y Jesús dice: esto no te lo reveló ningún mortal, no fue una revelación humana, esto te lo reveló mi Padre. Pero quiero llamar su atención a lo que Jesús dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y quién la va a edificar? Cristo la va a edificar. Y tenemos esta promesa que vamos a ver hoy. Tenemos esta promesa. Él mismo promete que va a edificar su iglesia. La iglesia es de Él, le pertenece a Él, y Él mismo la va a levantar
la va a edificar y la va a fortalecer. Antes de él no existía la iglesia. Existían las reuniones en las sinagogas, pero no existía la iglesia de Cristo. La iglesia nace con él porque era una idea de Dios. La iglesia gloriosa, la iglesia que Cristo está viendo, es una iglesia que él mismo dice, y las puertas de la muerte, otras versiones dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, no está hablando de una estructura, no está hablando de una organización, está hablando de cada uno de nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que ahora somos la iglesia de Cristo. Y quiero compartir con ustedes en estos 15 minuticos lo que yo he encontrado en la Biblia parte del diseño de Dios. No me da el tiempo de compartirles todo el diseño de Dios, todo lo que Dios tiene en mente para la iglesia, porque me parece muy importante. Esto es hermoso y yo estoy muy agradecido todos los días. Cada vez que entramos aquí, yo oro para que Dios me permita no perder el asombro, porque nos acostumbramos muy fácil a las cosas y uno entra y están las cornetas, están las sillas, está todo, pero estos videos, ¿verdad? Nos acordamos cuando empezamos en mi apartamento, que éramos 4 o 6 personas y todo lo que el Señor ha hecho en un año. Yo siempre le digo al Señor cuando entro a este lugar, permíteme cada vez asombrarme, que yo no pierda esto de que realmente ha sido el Señor. Pero la iglesia no es esto. Esta no es la iglesia. Esto forma parte del diseño. Congregarnos forma parte del diseño de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. La iglesia la formamos cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Y Dios tiene un diseño perfecto. Número 1, que la iglesia es una familia. La Biblia dice que la iglesia es una familia. Efesios 2, del 18 al 19. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Así que desde la mente de Dios, la iglesia no es una estructura, no es una organización, no es gente que se reúne y ya no. En la mente de Dios, en el diseño de Dios, la iglesia debe ser una familia. Debe sentirse como una familia. Así nació la iglesia. La iglesia nació en las casas. La gente se reunía en familia, iban y estudiaban las escrituras y compartían el pan y oraban unos por otros. Esa era la iglesia. Luego vino la organización, ¿verdad? Luego vino las estructuras grandes que quizás hicieron un poco de daño. Porque ahora, bueno, yo fui a la iglesia porque fui a un lugar grande, me senté, pero la iglesia no es un lugar a donde vamos, sino una familia a la cual pertenecemos. No es simplemente un lugar, sino que cada uno de nosotros, y que Dios nos lo revele, tienen que entender que cuando estamos congregados, somos parte de la familia de Dios. Las personas que están a tu lado son tus hermanos en Cristo. Y lamentablemente, y lo voy a decir con mucho cuidado porque sé que algunos han tenido otras experiencias en otras iglesias, pero lamentablemente usamos el vocabulario hermano, hermana, hermano, hermano, pero es solo palabras, porque realmente tú no estás familiarizado con esa persona. No sabes qué le duele, no sabes qué tiene, pero para eso, como la iglesia no es la estructura, sino cada uno de nosotros, antes de exigir sentir familiaridad, debo mostrarme familia. Cada uno de nosotros. Antes de buscar, a ver, no, aquí no me miran, no. Dice la Biblia, el que quiere ser amigo, debe mostrarse amigo. Dentro del diseño de Dios, la iglesia es una familia. Pero cada uno de nosotros que somos la iglesia, tenemos que venir con la mentalidad, voy a compartir con mi familia.
No los conozco muy bien, es verdad, los estoy conociendo, pero son mi familia, comprados con la sangre del Cordero. Pertenecemos a la familia de Dios y por lo tanto, sea lo que sea, si Dios lo ha aceptado, yo no soy nadie para rechazarlo. Entonces tengo que aprender y la Biblia no lo vamos a profundizar. Cada uno de estos puede ser un tema completo, ¿verdad? Pero por eso la Biblia habla de la tolerancia, por eso la Biblia habla de la paciencia, por eso la Biblia dice, sopórtense unos a otros. Esa es la tarea que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer para que la iglesia sea de acuerdo al diseño de Dios. La iglesia gloriosa, la iglesia diseñada por Dios es una familia. Y cada uno de nosotros tenemos que tener este entendimiento. No es solo una organización, son solo muchas personas que nos reunimos, no. Somos una familia. Y no solo esto, sino que Dios tiene que revelarnos que pertenecemos a una familia que es mucho más grande. Así que no solo somos nosotros, entonces ahora sí, yo soy familia aquí y los demás no, chao. No. Tenemos que tener la mentalidad del reino de Dios. Esta es la mentalidad que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Yo soy de tal iglesia, yo soy de la otra. Estas son mis ovejas, estas son las tuyas. No, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Con los pastores con los que he tenido que conversar por las transiciones de personas, les he dicho, somos familia. Esto no es competencia. Yo no estoy aquí compitiendo con otra iglesia. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos van? No, somos familia. Y Dios llevará a personas. Por eso necesitamos que se sigan levantando las iglesias. Los lugares donde personas pueden ir a congregarse. Pero todos pertenecemos a la misma familia. Número 2, la iglesia bíblicamente es un cuerpo. Así es como Dios la diseñó. Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, que es que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ahora, la iglesia es una familia, pero la Biblia también dice mismo en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia, cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice, hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Cuántas iglesias hay en Caracas? Muchas. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Esta es la mentalidad que necesitamos entender. Sí, hay muchas congregaciones. Hay muchos lugares donde la gente se reúne. Nosotros estamos en esta torre y en la otra hay otra iglesia reunida. Hay muchas congregaciones y gloria a Dios por eso, pero hay un solo cuerpo. Muchas manifestaciones, muchas denominaciones, lo que sea, pero hay un solo cuerpo, dice la Biblia, y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. No, que en mi iglesia predican tal cosa, que es una sola esperanza: creer en Jesucristo. Creer en el Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna. Es una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, levante su mano ahí donde está, diga, lea esto conmigo. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. La iglesia no la hacen los pastores. Este es como la cultura religiosa que traemos en Latinoamérica, ¿no? La iglesia no la hacen los pastores, no la hace el equipo EAR, no la hace el equipo de trabajo. La iglesia la hacemos cada uno de nosotros. Porque tú has recibido gracia de parte de Dios, porque tú has recibido dones de parte de Dios que esta iglesia, que esta congregación necesita para que el reino de Dios se manifieste. Si tú estás en este lugar, si Dios ha puesto en tu corazón congregarte en este lugar, la gracia de Dios está sobre ti y tienes dones que este lugar necesita. No estamos llamados los pastores a hacer todo.
No estamos llamados los pastores a orar por todos. No. Cada uno de nosotros que entiende que formamos parte del cuerpo de Cristo, entiende que tiene una tarea, que tiene un don que bíblicamente está llamado a poner al servicio de los demás. Y este es el tema, que la mentalidad que tenemos que tener es de servir a los demás antes de servirme de los demás. Venir a la iglesia a ver, no es venir a la iglesia a ver qué me dan, a ver si las canciones me gustan, a ver si la prédica está chévere. Está bien, pero necesitamos la mentalidad del reino. Y la mentalidad de la iglesia gloriosa es: vengo a servir antes de servirme. Y qué bueno que cuando yo estoy sirviendo, otros me están sirviendo a mí y vamos creciendo. Pero tengo que tener la mentalidad de que no vengo a la iglesia a que me den, sino que si hay una esperanza en mi corazón, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo, Dios me ha traído a un lugar para servir. Dios me ha traído a un lugar para bendecir la vida de otros. Esto lo hemos dicho en otras oportunidades aquí. Eres la respuesta de oración para alguien. Eres la respuesta de oración que alguien está haciendo en este momento. Tú eres la respuesta de Dios para esa persona. Pero para eso tenemos que activarnos. Para eso tenemos que decir: ok, ¿qué dones tengo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Cuál es la gracia que hay sobre mi vida? ¿Y cómo sirvo a los demás? Número 3, la iglesia también es una casa. No solo es una familia, no solo es un cuerpo, sino es que casa. En Cristo también ustedes son juntamente edificados, dice la Biblia, para morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice la Biblia que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y necesitamos que el Señor nos permita dimensionar eso. Poder saber que dentro de nosotros habita Dios mismo. Y que estamos siendo edificados juntamente como casa espiritual, como morada de Dios. Por eso cuando nos reunimos y entras, miren, esto lo dice Pablo, y entra un inconverso a este lugar, va a entrar y como tú eres cuerpo, como tú eres familia, como tú eres casa, va a entrar a este lugar y va a decir: aquí está Dios. Y su corazón se va a levantar para creer y para recibir la salvación. Pero otra vez, eso no lo hacen los pastores. Eso no lo hacemos nosotros, no lo hace un equipo, lo hacemos todos. Y para que lleguemos como iglesia, como congregación, y nos unamos al plan de Dios que tiene para toda la iglesia mundial, para todo su cuerpo, de volverla una iglesia gloriosa. Tal vez ahorita no la vemos así, pero ese es el plan de Dios. Y Jesús prometió edificar su iglesia como casa. El propósito por el cual vino Jesús es para que tú y yo pudiésemos tener el Emmanuel. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a María? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ya Dios no habita en lugares hechos de mal. Ya no son las paredes, no son las luces. Eres tú, soy yo, la persona que tienes a tu lado, que juntos formamos la casa de Dios. Juntos formamos un lugar donde Dios puede manifestarse, donde Dios puede habitar. Yo creo, y esto es lo que yo entiendo y por lo que oro normalmente, que cada vez que nos reunimos ocurre lo que le ocurrió a Jacob, que estaba en un lugar y de repente vio que se abrieron los cielos y dijo: Dios está aquí. Familia, cada vez que nos reunimos, Dios está. ¿Por qué? Es matemática bíblica, vamos allá. Porque Dios habita en ti, porque habita en el hermano que tienes a tu lado, porque habita en la hermana del otro lado, porque habita en mí, y juntos formamos la casa de Dios. Entonces, evidentemente, 1 más 1 son 2. Si nos unimos con el mismo propósito de adorar a Dios, yo sé, aunque no sienta nada, que Dios está. Por eso es necesario que tengamos esto.
Ahora, el número 4, muy importante, muy bonito, pero la iglesia de Cristo es una iglesia madura. El problema con todas las distorsiones que hay en la iglesia, yo le voy a decir cuál es: la inmadurez. La inmadurez de los corazones de los líderes, de los pastores, de las congregaciones, de todos. Y el plan de Dios es procesar nuestras vidas, trabajar en nuestras vidas, formar el carácter de Cristo para que lleguemos a la madurez, cada uno de nosotros. La iglesia no es madura porque tenga muchas visitas, porque tenga mucha asistencia, porque tenga una buena banda. No, la iglesia se va a ver o no madura en su carácter, en las cosas que hace. Y aquí podemos entender lo que Efesios 4 dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo le hago una pregunta: ¿quién, según lo que acabamos de leer, quién hace la obra del ministerio? ¿Quiénes? Los santos. No son los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. Dice la Biblia, ellos están puestos por Dios para edificar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Esa es la tarea de un pastor, de un líder, y Dios los levanta, no, y esta es la distorsión lamentable que hemos visto. Dios no los levanta ahora para que les rindan pleitesía. Dios no los levanta por encima de nadie. Dios no los pone no son más importantes, no son más grandes, no son más especiales. Recibieron algo de Dios para servir, para que muchos sean edificados y ellos sean capacitados por Dios para hacer la obra del ministerio, para hacer aquello que Dios les ha dicho. Pero para esto requiere madurez. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ya lo dimos. La iglesia, nosotros. Hasta que todos, diga conmigo todos. Dígale a la persona que está a su lado, todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Por eso Pablo dice, cuiden a los más débiles. Cuiden a los más pequeños. Esto no es una competencia. No, ya yo me sé la Biblia. Ah, ¿tú por dónde vas? No, esto no es una competencia. El propósito de que seamos iglesia es que todos lleguemos. Y si hay alguno que se está quedando, para eso estamos los demás. Y si hay alguno que le está costando un poco más, para eso tiene una familia, para eso tiene una casa, para eso tiene un cuerpo. Nuestra boca necesita ayuda para comer. ¿Usted sabe cuál es la ayuda que necesita? Pero no tocaría. Esta es la imagen del cuerpo bíblico. Todos lo necesitamos. Y que la parte más importante, que es Cristo, es la cabeza. Y todo el cuerpo recibe órdenes, ¿de dónde? De la cabeza. Es la cabeza la que manda. Pero todos lo necesitamos. Sería muy difícil, no se haga la imagen, pero sería muy difícil bañarnos sin usar las manos. Sería un poquito complicado. Pero usted se mete en el agua y le toca salirse ya, porque no puede. Todos lo necesitamos. Esto es lo que la Biblia es. Pero familia, para eso necesitamos madurar. Y por eso les presenté el equipo. Y este equipo que les presenté hoy, no es que Dios nos está levantando en un lugar más alto, no. Son gente que Dios está levantando para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para servir a los demás, no para ser servidos, para dar su vida para que muchos conozcan y lograr que todos lleguemos a la unidad, para que ellos maduren en su proceso, pero también ayuden a cada uno de nosotros a madurar en Cristo. Y yo siempre he dicho esto: la madurez es asumir responsabilidades. Este es un concepto que siempre repito. La madurez no viene con los años. La madurez, en teoría debería, pero no viene con los años.
Si usted agarra a un hombre que ha tenido 4 o 5 hijos de matrimonios diferentes y no se responsabiliza de ninguno, es un hombre inmaduro. ¿Estamos de acuerdo? Es un hombre inmaduro porque no ha asumido responsabilidades en su vida. ¿Cómo maduran nuestros niños? ¿Cómo maduran los jóvenes? Asumiendo responsabilidades. La única manera en que tú vas madurando. Y cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de que pertenece a una familia, de que pertenece a un cuerpo, de que pertenece a una casa, que no se trata de mí, que no se trata de mis propias necesidades, sino que estoy también para servir a los demás. Y por eso necesitamos trabajar y orar siempre para que el Señor esté tocando esas áreas heridas del corazón, ¿verdad? Porque cuando una persona viene y me dice, y tengo el permiso de una persona para comentarlo, viene y me dice, es que fui y nadie me saludó. Está bien, ¿ok? Está bien, hay que corregirlo, pero eso es inmadurez. ¿Ok? Tú eres parte del cuerpo, tú eres parte de la iglesia. Qué mal que no pasó, vamos a corregir eso porque debería funcionar esto como una familia. Deberíamos crecer en esas relaciones, pero necesitas trabajar en tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás? Y por eso es importante para que la iglesia madure, que no desistamos de congregarnos, que no desistamos de estar unos con otros, que no desistamos de acompañarnos, que no desistamos de compartir estos espacios juntos, porque es la única manera. 5, la iglesia de Cristo es una iglesia guerrera. Estamos en guerra. Al enemigo no le agrada que tu fe crezca, que tú crezcas en el conocimiento de Dios, que tú ordenes tus caminos. Al enemigo no le agrada. Y por supuesto hay oposición. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Así que la iglesia también es una iglesia guerrera. Tenemos que pelear. Papá, tienes que pelear por tus hijos, por tu esposa. Mamá, tienes que pelear por tus hijos. ¿Y cómo peleamos los cristianos? Dice Pablo, nosotros no peleamos como pelea todo el mundo. Porque nuestras armas no son naturales, no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Así que nosotros peleamos en oración, pero no es la oración del pastor. Papá, te toca orar por tu familia. Yo oro por tu familia. Tenemos la base de datos y oramos por ustedes. Pero papá, tienes que hacerlo tú. Mamá, tienes que hacerlo tú. Joven, tienes que orar. Porque si no, ocurre que perdemos de vista que estamos en una guerra. Que hay muchas cosas que están viniendo a tu vida como oposición para que no crezca, para que no avance, para que no sigas congregándote, para que no sigas creciendo en el Señor. Punto número 6. La iglesia es una iglesia enamorada. Me encanta esto. Es una iglesia enamorada de Cristo. Es una iglesia enamorada de Dios. Es una iglesia que ama al Señor. Esta es la iglesia de Dios, que ama al Señor con todo su corazón, sobre todas las cosas, que es el primero en su vida. Está enamorado. Recuerden los que están casados cuando estabas enamorado. Deberías seguir enamorado, pero no importa. Eso es otro tema. ¿Qué sentías? Te despertabas, o soy solo yo, ¿verdad? Te despertabas y decías, vamos a mandarle un mensajito, vamos. Pensabas en ella. La iglesia de Cristo es una iglesia enamorada de Dios. Enamorada. Piensa en esto. Y si no estás sintiendo eso, es uno de los primeros a la iglesia que se le escribe en el Apocalipsis. A la primera iglesia se le dice, has perdido tu primer amor. Estás haciendo muchas cosas, pero has perdido tu primer amor.
Si algo tenemos que guardar, jóvenes, niños, adultos, es el amor a Dios. El amor a Dios, y que nuestro primer amor, eso no lo puedo hacer yo por ti tampoco. Tienes que hacerlo en oración, leyendo la Biblia, pidiéndole al Señor revelación para que puedas permanecer en los tiempos difíciles. Me gusta este versículo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Empieza a pedirle al Señor: Señor, permíteme amarte con amor incorruptible, como dice la Biblia. Si no lo estoy haciendo, permíteme amarte de esa manera. Punto número 7, con este terminamos. La iglesia es para su gloria. No es para la gloria de una organización. No es para que el nombre de Presencia Viva sea reconocido. Si eso ocurre, no sé, cosas de Dios, pero la iglesia no es para eso. Dios usará la influencia para que otros conozcan, para alcanzar a otras personas, pero la iglesia es para gloria de Dios. Es para la alabanza de Cristo. Es para que Él sea reconocido. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, cada uno de nosotros, el evangelio que nos trajo la salvación, y lo creímos, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuántos fueron marcados por ese sello? Amén. Si creíste en Jesucristo, has sido marcado con el sello que es el Espíritu Santo. Y dice: este garantiza nuestra herencia, que somos familia de Dios, que somos casa de Dios, que somos cuerpo de Cristo, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Que es para qué? Para la alabanza de su gloria. Solo puse un versículo, pero podemos poner muchos versículos donde la Biblia dice que la iglesia es para la gloria de Dios. Y además dice la Biblia que Dios no va a compartir su gloria con nadie. No la va a compartir. Y cuando estábamos editando los videos, me llenaron el corazón de alegría sus palabras, de verdad. ¿Por qué? Porque he visto de verdad que ha sido Dios el que nos ha permitido cada una de estas cosas. Pero yo sé, y se lo repito cuando me he reunido con varios de ustedes, yo sé que esto no es para mí, no es para mi esposa, no es para mi familia. La idea de Dios nunca fue engrandecer a un hombre, a una organización, ni siquiera, escúchame bien, a una religión o denominación. No que los pentecostales, no, esa no es la idea de Dios. La idea es que la iglesia creciera, la iglesia se extendiera, la iglesia madurara, para que la gloria se la llevara a Dios, para que la gloria se la llevara a Cristo. Y quiero terminar con este último versículo. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Todos nosotros cuando nos congregamos. Que es la iglesia del Dios viviente. Y dice: columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la única institución que es columna y fundamento de la verdad. No hay ninguna institución que tenga esta responsabilidad y este título. Por eso necesitamos que cada una de estas expresiones del diseño de Dios como iglesia se reflejen en cada uno de nosotros. Porque nos vamos a volver columna y fundamento de la única verdad.